Bueno, muy bien. Empezamos entonces el otro encuentro preparatorio de Todo el Mundo es Loco, que es el curso que estamos trabajando. En particular hoy, le toca a Laia presentar un recorte sobre el capítulo 2, que es Mensaje Secreto para Entendidos. Luego creo que Teresa quiere puntuar algo en relación al capítulo precedente y a algunas cosas de pero bueno, le doy la palabra a Laia para que nos haga su comentario. Bien, gracias. Y os leo lo que he extraído. El título de la clase es Mensaje secreto para entendidos, entonces me pregunto cuál es el mensaje, quiénes son los entendidos y por qué ha de ser secreto. Perdonad que es la hora del sol y se me viene encima. A ver si lo puedo bajar. Destacaría el recorrido que hace Miller por las diferentes ramas del saber hoy en día en la clase, pues algo que insiste en la acción lacaniana es saber leer la época en la que estamos. Entonces, en referencia a la enseñanza, dirá que la posición de profesor silencia al otro, poniendo en relieve desde la entrevista el hacer pensar, el provocar pensar, pero justamente desde un interrogante. Nombra la literatura psicoanalítica como una literatura delirante. Esto me gustaría destacarlo. Y este año, dice, se propone buscar el error de base que hay en la filosofía, al ser un discurso que nombra consistente. Afirma que no se puede ser filósofo y lacaniano al mismo tiempo. De la filosofía destaca que el desierto crece. Vamos hacia la desertificación. Y lo dice como un diagnóstico de la época. No se trataría de solucionar este mal como una acumulación del saber, como en el humanismo, sino más bien a lo de Lez. Es decir, no hay un pensamiento que se cierre sobre sí mismo, sino que siempre hay algo que queda por fuera. Esto está nombrado en la página 42. ¿Este algo que queda por fuera tiene que ver con la cifra? Pregunto. ¿Y la opacidad de esta? En esta clase hay un gran debate sobre lo que se puede descifrar, lo que funda el orden del signo, el signo que sustituye otro signo en tanto encriptación, esto está por la página 53, y la cifra en tanto cuantificación, que es frente a la cual estamos haciendo revolución o llevamos a la revuelta. De la primera, de la encriptación, cabría decir que estamos aún hablando, en mi opinión, del sujeto barrado, del simbólico. Aún no hay materia gozante, cuerpo ni parlet. De ahí que llame al inconsciente máquina de cifrar. Estaríamos en el inconsciente transferencial, en el que descifrar el signo, ese desciframiento puede ser sustituido por otro. Pero también el signo puede ser sustituido. De ahí que al final de la clase hable de leer entre líneas, para ir más allá, pero eso será en otras clases. De las neurociencias, psicología, cognitivismo, estadística y burocracia, señala Miller, trabajan con el signo del signo, es decir, esta idea obsesiva de que todo se puede pensar o sustituir. De ahí que la psicología haya encajado también en los poderes públicos y entre los burócratas, a quienes nombra como una raza obsesiva, al igual que los pensadores. De la psicología dice que es una separación reciente de la filosofía, que antes se escondía por estar despreciada y volvió a la última moda al decir que descubre las leyes del espíritu inmediatamente. Creo que la palabra clave aquí sería de lo inmediato. Así ha seducido metódicamente a los poderes públicos, que por otra parte adoran los métodos rápidos y que fijan un sentido. El cognitivismo es la vulgata de los poderes públicos con su ropa nueva. Una doctrina de impostura, lo que no es más que una captura por lo imaginario. Entonces, la acción lacaniana para Miller es entrar en los medios de comunicación. Tras darnos un plano de qué hay hoy en día, situarnos en la época, propone unas herramientas de las que dispondría el psicoanálisis si se sabe captar. La acción lacaniana sería hacer que la enseñanza de Lacan importe, que esté en la realidad efectiva, pero con una posición, el hombre contra la cifra. Pues esta, la cifra de la cuantificación, aplasta el pensamiento. Pero más concretamente, la cuantificación parasita el pensamiento.
Desde el psicoanálisis sería ir más allá del desciframiento, del sujeto barrado, del simbólico, del infinito del sentido. Como decía antes, como dice al final de la clase, leer entre líneas. Es la época del fanatismo de los números, nombra, el imperio de la cifra, la igualación, el hombre de las cifras. ¿Debería el psicoanálisis atender desde otra interpretación diferente a la clásica esta forma actual? ¿Incluye la cifra algo que hay que atender? ¿Cuál es el mensaje secreto para entendidos? Un mensaje secreto se transmite a quien está iniciado y no se le cuenta a cualquiera. ¿Quiénes son los entendidos en psicoanálisis? Es una clase donde se está trabajando desde el inconsciente transferencial, pero que con sutileza habla de un mensaje que no se sabe ni cómo está construido, eso está por la página 53, donde el significante es opaco. ¿Ahí estaría hablando con sutileza del uno solo? ¿O la opacidad tiene que ver con el desciframiento? No todo se puede enseñar. Hay la experiencia psicoanalítica que no pasa por el saber ni la literatura, pero también es entendido el que se entera en qué época vive, cuál es el contexto histórico y no caer en lo que podríamos llamar la endogamia del pensamiento o de la cifra de la cuantificación. En psicoanálisis, romper con eso, mi opinión, es hacer estallar lo simbólico. Tal y como nos muestra Miller, pues la época lo demanda. Y hasta aquí mi extracción. Si quieres, Teresa. Sí, me ha dado piedra ya para entrar en el texto que quería resaltaros. Cuando habla, pero también es entendido en que el que se entera en qué época vive, en qué época vivimos. Estábamos con aquello, con los tiempos corren, de la primera clase, y acordaros que quede un poco en los serial killers, serial lovers. ¿Os acordáis? Página 30. Os veo. Aquí, página 30. Sí. De todo el mundo loco. En la época que vivimos es una época en la cual, la página 31, en la cual se instala el fenómeno, o sea, la cuantificación. Y aquí en el párrafo que empieza por la campaña Acoller, 1, 2 y 3, empezando por abajo, dice, evidentemente se trata de un fenómeno de civilización. ¿Se puede combatir contra un fenómeno de civilización? Es lo que va a plantear Miller. Y aquí, como ya comenté la otra vez, recordaros que la época de Freud fue la época del diagnóstico y malestar. La del diagnóstico es la de Lacan. La de Freud es la de... No, la de Freud, perdón. No, la de Freud es la del diagnóstico. La de Lacan es de Algo los impases. no está funcionando. Gracias, José. La de Lacan, los impases, y la de Miller sea la acción lacaniana. La acción lacaniana es esto que estamos haciendo ya. Vamos a tener estamos en una época donde la interpretación ya no es oracular. El gran Pan ha muerto. Lo tenéis en el foro de poesía. Hay un desarrollo muy bonito sobre eso. Entonces, esto ya es acción lacaniana, lo que estamos haciendo. Ahora sigue un párrafo en el que dice que hoy en día el discurso de la cuantificación busca de manera totalmente explícita apoderarse de las emociones. Ojo, que estamos ya en la entrada a la pulsión. Dice, la campaña de presión no es otra cosa. Consiste en adueñarse, está hablando en el momento, es cuando está... Lo digo porque en ese momento es cuando está introduciéndose, pues que todo el mundo está más o menos deprimido. Aquí también estamos ahora con que los adolescentes están todos deprimidos y luego mensajes contradictorios de la época. Sale en la prensa o en la tele, no sé dónde lo oí, no sé si lo habéis oído, que resulta que los antidepresivos producen resistencia a los antibióticos. Sí. A los antibióticos. Sí, lo leí. Entonces resulta que eso es la causa de la muerte porque los antibióticos no funcionan. Vale. Ya el grillamiento es total.
pero bueno, cosas de la cuantificación. Entonces se meten ya por esto de las emociones, y además el lenguaje de las emociones está muy en la calle. También es cierto que la palabra pulsión la pronuncian, ¿eh? No sé si la habéis oído en los medios, pero las emociones también. Y aquí pone una frase muy importante que quiero resaltar, dice, por lo tanto, la cuantificación avanza hoy sobre el campo freudiano. Voy a dejarla sobre esto de que está tocándose ya la pulsión o términos cercanos a la pulsión. Bien, entonces acabará la clase diciendo que hay un choque de civilizaciones en el mundo, pero señalará Jacques Almiller que lo que hay dentro de la civilización occidental es una guerra, no, que perdón, que este choque de civilizaciones es un choque de maneras de gozar y que en la página 32 lo tenéis, y que dentro de la civilización occidental hay una guerra civil de formas y maneras de gozar. Voy a dejarlo, podríamos afinar más, pero voy a dejarlo entre gente partidaria de la cuantificación y gente no partidaria de la cuantificación. Lo cual me da pie a ver desde dónde o quiénes, qué autores han estado ya diagnosticando esto con anticipándose. Entonces me gustaría que fuerais a la página. ¿Me podéis decir qué página es, José Olaya? 30. El cogito. Lo del cogito. Pero ese es en 37. sutilezas. 37. No, perdona. No. Pero hablas de todo el mundo, ¿es loco? Sí. El 43. 43. Vale. Empieza el cogito cartesiano. Lo tenéis en la página 43 de Todo el mundo es loco. Párrafo, empezando por abajo, 1 y 2. Dice, ¿de qué hablaba? En el capítulo, yo no sé pronunciarlo, de los Holwells, o como se diga, si alguien sabe alemán, que demuestra cómo el cogito cartesiano ya prescribe el desierto contemporáneo. Entonces, el cogito cartesiano lo vamos a dejar en yo pienso. Y le voy a pedir a Laia, por favor, que Pienso, creo luego que me lo ha soy. buscado. Quita el soy. Vale. Bueno, no, deja el soy, por favor, sí. Lo que quería Sí, quitar claro. es el existo. El Ahí. existo quería quitarlo. ¿Puedes decir cómo va dialectizando Freud, Lacan y Miller este cogito? Sí, del pienso, luego soy, la dialectización. Lo tenéis en sutilezas analíticas. ¿Puedes Sí. decir la página? La página 256, por ahí están las conclusiones, las dialectizaciones de este cogito, y en la 257 también, de sutilezas. La Entonces, clase 16. sí. Entonces, del pienso, luego soy, la dialectización freudiana es allí donde estaba el ello, debe acudir el yo. Que traduce un poco el cogito al soy, luego se goza. La dialectización lacaniana será allí donde eso era, el yo debe advenir. Que el cogito sería soy, luego se goza. Y luego la milleriana, que es allí donde estaba el yo, se trata de hacer aparecer el goce. Que si os dais cuenta, elimina el verbo ser. Creo que con eso señala el error de base de la filosofía. Exacto. Un poquito más explícito, José. Si digo que allí, en este movimiento, desplaza el error de base de la filosofía, que después en Heidegger tiene también que ver con la representación. Es decir, con pensar que lo real puede ser capturado por lo simbólico, o no. Entonces, el error de base de la filosofía creo que apuntaría a eso, ¿no?
a hacer del pienso aquello que daría cuenta del ser. Ese es el cogito cartesiano. Bien. Entonces, volvamos a la página 30. Un segundito, un Sí, segundito, sí, sí. un segundito, creo que es la primera vez que entiendo eso. O sea, ¿Eh? a ver, subrayalo un poco. Creo que es la primera vez que entiendo esa diferencia. O sea que el cogito cartesiano creería digamos, que lo simbólico puede atrapar lo real. Así es. Todo. Claro, claro. Claro, claro, claro. Y esa es la definición de lo real de la ciencia, Claro. Entendido. a diferencia de la definición de lo real del psicoanálisis, que bueno, que creo que es a lo que apunta el curso incluso. Mm, mm. Pero bueno. Vale, ya. Vale. Bien, Estupendo. os llevo otra vez a la página 30 de Todo el mundo es loco. Y vamos a empezar por, ya, o sea, hemos dicho que Kant sería como el que prescribe primero, Descartes. perdón, Muy Descartes. bien. Es el primero el que va a prescribir que el desierto crece, la desertificación, y luego lo va a retomar Heidegger. Estamos en el 51-52, en su curso del 51-52, en qué significa pensar, cogiendo una frase de Nietzsche, que a mí me gusta mucho, que es el desierto está creciendo. Y doy importancia a esto, que lo tenéis en la página 30, porque ¿qué significa pensar? Es con eco en la clínica. ¿Qué significa pensar en psicoanálisis? Entonces, ¿qué significa pensar en psicoanálisis? Es muy importante, porque nosotros tenemos una regla, acordaros que aquí decía que en el psicoanálisis no había técnica, y luego decía, sí, tenemos el discurso en nuestra máquina, pero digamos que la regla de la asociación libre la tenemos. Entonces, la regla de la asociación libre, como eso es una cosa freudiana, que luego retoma Lacan y lo va a estudiar en Saussure, y va a consistir en que se pueda poner el pensamiento que Saussure definía como una masa amorfa en palabras. Entonces, en palabras que se van entonces, claro, ¿qué significa pensar para el psicoanálisis? Sería la cosa la más importante que tenemos aquí. Entonces, tenemos a Heidegger con qué significa pensar, que es un texto que yo creo que ha trabajado bastante, por si quieres decir algo, José. Bueno, Ahora, él trabaja si la me permites, primera parte. Sí, sí, sí. José, respecto a lo que tú comentabas sobre el cogito, desde la antropología pensamos que es preferible decir existo, luego pienso. ¿Sabes qué pasa, Isabel? A ver, Que el problema de la existencia es crucial, de la asistencia, de la Existencia. existencia. existencia, vale. Entonces, por eso estamos quitando el existo. El Estamos, existe, lo soy, pensé también. estamos haciéndolo con el soy, porque sabes que en las lenguas está el soy y el existo. Dolores ha pedido coger turno de palabra. Sí, voy tomando, voy Vale, tomando. En ese aspecto es por lo que estamos quitando el existo. perfecto, sí. Ya lo veréis en el uno tutto solo, cómo va a ocurrir Pero sí el cambio podemos de ese cambiar, paso de la invertir antropología el a la orden, ontología. el orden. Ujú. La cuestión de la antropología es interesante. Es decir, hay un comentario, yo lo pesqué en Miller lo cita también, un poco así, sin hacer mucho énfasis. Al menos no se extiende sobre eso, pero resalta la importancia de este autor, ¿no? Que es George Canguilhem, no sé si se dice así. Tiene en este texto que está publicado, que se llama Estudios de Historia de la Filosofía y de las Ciencias, tiene el comentario que hace este autor sobre la psicología, que se llama ¿Qué es la psicología? ¿No? Y allí precisamente entra también con la cuestión de si la definición del hombre no debería venir de la antropología lo dice así: la psicología en consecuencia solo puede ser descriptiva. Su verdadero lugar está en una antropología, como propedéutica a una teoría de la habilidad y la prudencia coronada por una teoría de la sabiduría. Bueno, es decir, si te interesa el tema, pudiera ir un poco allí como... porque además viene trabajando algunas cosas que también se trabajan a partir de Heidegger y de Nietzsche. Pero
Bueno, solo así como una indicación para no entrar demasiado, ¿no? Vale. Y nada, sobre la cuestión del desierto, crece, me parece que lo que Nietzsche diagnostica es el nihilismo, ¿no? Es decir, es una suerte de nada que se extiende, ¿no? Y paradójicamente esa nada estaría relacionada con la representación, o sea, con la idea de que la representación podría dar cuenta del ser. Es decir, ahí es donde el desierto que se extiende es el de Descartes, me parece, ¿no? Y frente a eso, propone el propio Heidegger algo que dice lo que debería ser pensado se nos escapa. Que habría que darle vuelta si eso que se escapa es equivalente o no al real del psicoanálisis. Yo pienso que habría algunas cosas que decir en relación a este punto y diría que quizás no. Es decir, aunque habría un debate que abrir. En todo caso, hay una proximidad, ¿no? La pregunta que subyace, es decir, y contra la que se planta Nietzsche, es si el hombre es un animal racional o no. Y nuevamente es una cuestión que aparece en el texto de Canguilhem, ¿no? Que lo hace de una forma muy, a mi manera de ver, muy bonita. Plantea una pregunta allí en la página 390 que les leo. ¿Puede entonces hablarse rigurosamente... ¿390 de qué? ¿De qué? Del texto de Canguilhem? ¿Qué significa? ¿El de Candilet o de qué No, significa pensar? Filosofía de la ciencia. El de Canguilhem, que dice, ¿puede hablarse entonces rigurosamente de una teoría general de la conducta mientras no se haya resuelto si hay continuidad o ruptura entre el lenguaje humano y lenguaje animal, sociedad humana y sociedad animal? La psicología no puede, para definirse, prejuzgar sobre aquello que está llamada a juzgar. Y ese es el punto que me parece que el cognitivismo se ahorra, ¿no? No tener que responder por eso. Pero bueno, Heidegger lo trabaja también todo el tema de la animalidad y va a proponer que el hombre no sería el animal racional, ¿no? O sea, que tendría otra posición en el mundo. No sé si se podría decir así. Pero bueno, la pregunta en todo caso que plantea Heidegger, incluso desde las primeras páginas, él dice, cuando me planteo la pregunta, ¿qué significa pensar? Eso quiere decir que pienso. Pero a la vez, si me pregunto qué significa pensar, es porque algo del pensar se me escapa. Entonces me parece que Bueno. ya desde el estilo marca un poco lo que es su pregunta. Por eso creo que hay una relación entre el qué significa pensar y lo que Miller va a plantear a propósito de significantes, signos, cifras, etcétera. Nos martiriza un poco con eso durante el capítulo. Pero bueno, dejo a Tere. Y no sé si No, había estaba alguien con... Dolores, que había pedido la palabra. Perfecto. Bueno, gracias, gracias. A ver, espera, que me falta el micrófono, ¿no? ¿O no? No, estás bien. Se escucha. Estoy bien. Bueno, gracias. Dos cosas. Una respecto a la frase de Nietzsche, el desierto crece. Sí, efectivamente yo creo que está relacionado con el nihilismo entendido como la historia misma para Nietzsche de lo que ha sido la caída de la verdad. Es decir, él empieza hablando de que la verdad es una mentira, es como dice, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es algo así como que las verdades son aquello que creemos, que ignoramos la mentira en la que se sustentan o algo así. Entonces, para él, desde el platonismo hasta la propia ciencia, no son más que diferentes versiones de una verdad absoluta que según él va a caer, y después de que se haya, digamos, acabado la última verdad absoluta, que es desde el platonismo, que es hoy ya la ciencia. Hay un texto maravilloso en El crepúsculo de los ídolos, donde habla de la verdad como la historia de un error, que empieza con el platonismo, pasa por el cristianismo, sigue por Descartes, por Kant y termina en la ciencia, que es citado por Heidegger en el Nietzsche de Heidegger. Bueno, donde describe la historia de la verdad como la historia de un error. Entonces, el punto máximo del nihilismo es el momento en que se llegue a eso.
Y después de eso, bueno, surgirá otra cosa más allá de la caída de la verdad absoluta, que será una, bueno, lo que luego ahora podemos hablar de la verdad como ficción, ¿no? Que para él es un rebasamiento de ese. En cuanto a lo que Miller dice aquí del desierto crece, yo creo que él se refiere al desierto de la época actual, que sería el desierto de la cuantificación. Me ha parecido entender que se refería a eso. Y luego, respecto a lo de Descartes, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? El proyecto cartesiano, el error cartesiano de creer que lo simbólico puede abarcar lo real, y además también, claro, que es el proyecto también de la ciencia, lo curioso, digamos, de la imposibilidad que encierra este proyecto cartesiano es que Descartes, para asegurar el dominio de lo simbólico sobre lo real, tiene que recurrir a Dios. Porque cuando él, en el error del método, en el discurso del método, dice solo puedo estar, después de haber sometido todo a duda, incluidas las verdades matemáticas, que también las somete a duda, llega a la única certeza. Pienso, luego soy. Esa es una certeza, pero luego dice, bueno, pero yo con esto solo estoy seguro de que soy una cosa pensante, pero ¿cómo puedo asegurarme de que aquello que piensa la cosa pensante que yo soy es verdadero? Porque el cogito solo me asegura de mí mismo como cosa pensante, pero no me asegura que lo que yo pienso sea real o coincida con lo real. Y ahí necesita Dios. Ahí tiene, después de haber desmontado todas las verdades de la tradición, tiene que volver a la hipótesis de Dios, que él la demuestra a través del argumento de San Anselmo, para demostrar la existencia de Dios, tiene que volver a la existencia de Dios para poder sostener su idea de que lo real es subsumible por lo simbólico. Eso es muy interesante porque da cuenta de la, por así decirlo, de la imposibilidad que anida en el cogito cartesiano. Eso es lo único que quería señalar. Si os parece, voy tomando la palabra, pero que termine Teresa, lo que quería plantear y así. Entonces, hemos quedado que está los autores que van, ¿cómo se dice? Anticipando esto de que el desierto de la cuantificación crece. Estamos en Nietzsche, estamos en qué significa pensar, de que ha comentado un poco José, y para llevarlo al psicoanálisis, que es qué significa pensar en el psicoanálisis, quiero deciros que el último apartado de esta clase, si me dejo algo, porque eso, Laia o Maripaz o José me lo decís, el último apartado de esta clase, la cifra funda el orden del signo, es una frase textual de la introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, que se encuentra en los otros escritos. Entonces yo creo que de aquí vamos a poder, si queréis sacar algo, voy a señalar primero lo que va a decir este apartado 4, el apartado 4 del curso de la clase 2, mensaje secreto para entendidos, está en la página 52 de Todo el Mundo es Loco. Leo, apartado 4. La cifra funda el orden del signo. Y ahora aquí dice, el pensamiento, lo que Lacan llama el pensamiento, ya vamos al pensamiento en el psicoanálisis, es significante. Y ahora dice una cosa muy importante. Y allí tomemos en serio el término que le clava al significante, incluso que le clava al signo como tal, a saber, la cifra. Palabra que tiene todas las razones para llamar nuestra atención, dado que estamos haciendo campaña contra la cifra. Ahora viene una cosa muy graciosa, que es que con la introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, Miller bromea que Lacan pone unos títulos muy antipáticos a sus escritos. Cuando él lo avisa, le dice, oye, que televisión es, podríamos llamar el arte de vivir, lo comenta por ahí.
Y Lacan le dice, pues vale, pero luego le dice que no, que la división. Y entonces dice, introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, dice, esto se opondría al viaje, dice, al excelente título de Viaje extraordinario al centro del cerebro. Dice, y está hecho así, adrede por Lacan, para resaltar la ambigüedad que hay con la palabra cifra. Entonces, os leo un poco la introducción a la edición alemana, algunas cosas, ¿eh? Hay muchas, es un texto muy bonito para cogerlo entero, pero son 2 hojitas, no creéis que sean más. Pero aquí empiezo hablando del sentido del sentido. Y sobre esto se planteó la pregunta. Dice, señalaría, lo digo para que lo sepáis, o recordarlo, que como habitualmente la pregunta se plantea por tener siempre la respuesta. Hago alguna respuesta. Entonces, si no se tratase ahí simplemente de un juego de manos universitario. El sentido del sentido en mi práctica se capta por el hecho de lo que se fuga. Por el hecho de que se fuga en el sentido tonel quiere decir está hablando de que está contenido, se fuga de alguna manera, de que se fuga hay que entender como el tonel no como un escaparse, sino que se fuga, no es lo mismo. ¿Eso lo entendéis? ¿Se entiende o no? Sí. José, el tonel, porfa. El tonel creo que tiene que ver también con Heidegger, que en algún punto define la vasija o el tonel con la cuestión del... dice que lo esencial es el vacío y no es el barro con el que está hecho o el material con el que está hecho lo que envuelve el vacío. Entonces eso se fuga, el vacío se fuga, mientras que el escapar daría cuenta más bien de un recorrido, ¿no? De un sitio a otro. Pero así es como lo puedo entender. La Pero comunicación. es tonel de las Danaides, ¿no? Se refiere al tonel de las Danaides, ¿no? Perdón, es que no sé, hay un ruido allí. Ajá. Ya lo sé. Bien, aquí va a decir que el colmo del sentido, o sea, el sentido, a ver, el colmo del sentido es palpable que es el enigma. Eso es así. O sea, el Porque enigma se es el fuga. colmo del sentido. Entonces, para mí, que no me exceptúo de mi susodicha regla, por la respuesta que he hallado en mi práctica, planteo la pregunta del signo al signo. Del signo al signo. Como se señala que un signo es signo. Entonces aquí el signo del signo, dice la respuesta que hace pretexto a la pregunta, es que cualquier signo puede desempeñar, también como la suya, la función de cualquier otro signo, precisamente porque puede sustituirlo. Pues el signo no tiene alcance, sino porque debe ser descifrado. Eso también está en la página 54, si no me equivoco. Entonces, ¿veis cómo sigue en la edición, en la introducción a la edición alemana de un primer volumen, sigue todo este apartado que hay aquí y lo va ampliando? Voy a ir más rápido. Dice que la sucesión de los signos toma un sentido a través del desciframiento, o sea, lo del signo, o sea, del signo al signo se produciría el desciframiento. Aquí yo creo que habla del signo de Saussure, significante bajo significado, o se puede discutir si está hablando del signo de Peirce, pero yo creo que está hablando del signo de Saussure. Hemos dicho que lo que vale la vara del sentido desembocará allí, no le impide hacer un agujero. Un mensaje descifrado puede seguir siendo un enigma. Ese es el colmo del sentido es el enigma. Del signo al signo es ser descifrado y un mensaje descifrado puede aún seguir siendo un enigma. Y él comenta en la clase, en algún sitio, que hay uno de los enigmas, porque a él le gusta la criptología, hay uno de los enigmas que le han encontrado, no me acuerdo si es en Viaje al centro de la Tierra o en otro, que sigue siendo un enigma aunque se descifra un trozo. El misterio del cuarto amarillo. El misterio del cuarto amarillo. Pero, ¿qué es lo que no hay forma
en verdad lo que Freud se detiene cuando descubre que el sentido sexual es lo que no entra. Él va a hablar de las formaciones del inconsciente en la frase anterior, frase 580 de la introducción a los escritos, que son descifrables para Freud, que son los sueños, lapsus, chistes, no nombra los síntomas, pero es verdad que Freud siempre Freud se detiene cuando entra en juego el sentido sexual. Eso es, leyendo a Freud se ve muy, muy fácilmente. O sea, relación sexual no está escrita y lo que quisieran poder escribir en la cuantificación o en la ciencia es la relación sexual. Y aquí tenéis en la página 580, dice, puede pasar que por más elevado en la estructura, no, puede pasar por más elevado en la estructura cifrar que contar. Esto es importante. Más cifrar que contar, porque cifrar no es lo mismo que contar. El 15% sería contar de algo. Pero cifrar no es lo mismo. Cifrar es ver el sentido o que el sentido se escape y que se vuelva, o sea, o descifrarlo o volver a cifrar. Y aquí tenéis la frase. La cifra funda el orden del signo. Que es la frase de aquí. Y bueno, yo esto, si alguien se lo quiere leer o quiere que se hable algo más, está hablando de muchas más cosas, sí que quiero destacar ante qué saber estamos. Lo tenéis en la página 582 y lo que viene a decir es que en psicoanálisis estamos ante un saber cifrado. O sea, en analizarte cuando habla, lo que nos da es un saber cifrado. Que si se descifra, del lado del sentido se volverá a cifrar. En cuanto se vaya, lo va a volver a cifrar. Y si se descifra del lado de señalarlo como signo, tú has dicho esto, sería más señalarlo como signo, las interpretaciones son incalculables. Si la persona asume la responsabilidad de lo que ha dicho. Mientras que si se descifra por el sentido, se va a volver a cifrar. Eso lo dices porque, bueno, voy a coger una interpretación de la IPA. Lo dice porque quiere, está usted enamorado de mí o está enamorado, se ha peleado con su no sé cuántos. Entonces ahí se va a volver a cifrar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que estamos ante un saber cifrado. Yo lo voy a dejar aquí, hay muchas más cosas. Una puntuación, Tere. Bien. No es solamente que se cifra, sino que también en la página 582 de la introducción alemana dice, en el ciframiento está el goce sexual, ciertamente. Ah, claro, yo suponía que entendíais que el ciframiento era para el goce. Pero ahí es donde se aprecia que el ciframiento sea para el goce, es donde se aprecia el desplazamiento de Descartes, claro, hacia adelante, ¿no? Es lo que se deja por fuera en el pienso luego soy. Pero bueno, creo que había algunos derechos de palabra, ¿no? Creo que estaba Manuel. Estaba Manuel, pero ahora ha bajado la mano, no sé por qué, igual si nos puede decir. Luego Lizy. Bajé la mano porque estoy cocinando desayuno. Mira qué bien. En clase. Pues si quieres desayunas. Huevos fritos con bacon, ¿qué está haciendo? Pues Lizy, entonces. Está silenciada. ¿Tienes que darle al micro? A ver, ahí, sí, ahora sí, ¿no? No, con respecto a lo que decía Teresa, que por eso la importancia del corte, ¿no? Es decir, que si uno, no sé, un ejemplo cortito, ¿no? Es decir, un paciente muy obsesivo que guarda su moto, la limpia en el salón, hasta que un día en la calle, como él mismo dice, me doy un revolcón, aparte con la connotación también sexual, ¿no? Se da un revolcón y ya está, ya puede usar la moto de otra manera. En el momento en que él dice el revolcón con la moto, corte de sesión, ¿no? Es decir, para que algo, no sé, si acaso atraviese ese goce que está ahí metido, ¿no?
en ese significante revolcón. Claro. Sin darle ningún sentido, ¿no? Simplemente con el corte. Isabel, creo, ¿no? Sí, una sola pregunta para Teresa. ¿El cifrado es una encriptación también? Yo no sé, no, yo creo que la encriptación, es una pregunta que podéis pensar los demás. Yo creo que la encriptación, coges un código y con un código la representas. interpretas. Yo creo que hay una opacidad. Vale. Hay una... Es cuestión de opacidad más que de encriptación. Okay. Porque la diferencia que tenemos que tener nosotros muy claro es que cuando hablamos de pensamiento, nosotros los psicoanalistas tenemos que pensar en el pensar inconsciente, no en el consciente. Y la encriptación sería del consciente. De hecho, Miller dice que cada vez es mucho más complicada, hace falta mucho más aparatos pero es consciente, hay un código que se puede saber. Mientras que el otro es la opacidad, siempre se fuga, siempre se escapa y siempre es opaco, es significante. Okay. Hay palabras, está José, Elena y luego Dolores. Sí, a mí a propósito de esto de la encriptación, yo creo que la encriptación da cuenta de un ciframiento y de la posibilidad de un desciframiento. Por complejo que sea, Miller habla incluso de la criptografía hoy, ¿no? No se le puede seguir, pero aún así sería susceptible de ser descifrado, ¿no? Pero a propósito de este asunto, me parece que por lo menos para mí la perla de este capítulo está en la página 54, en el párrafo que les voy a leer. Dice, entonces, cuando Lacan añade, el signo solo tiene alcance por deber descifrarse, que es la frase que Teresa situaba en la introducción alemana, dice, formula un principio, reformula todo lo que dijo de la lingüística de la forma más cercana a la experiencia analítica porque nos imaginamos que habría un signo natural, un signo de primera intención, y luego el signo que le he sustituido, que sería artificial, cifrado. Es decir, allí habría, me parece, detengo un poco la cita, ahí me parece habría posibilidades de desencriptar, ¿no? De volver al mensaje original. Pero, continúo, pero Lacan dice que todo signo es, de entrada, una cifra, que todo signo comporta una opacidad. Y a mí me parece que aquí es donde está el punto en el cual hay que extraer algunas consecuencias, ¿no? Es decir, si todo signo comporta una opacidad, es eso lo que se fuga. No sería susceptible de ser interpretado, ¿no? Y dice, descifrado, ¿no? Y esa me parece ser la forma con la que se atrapa el significante cuando se es analista. Esta segunda forma, que quiere decir que todo signo comporta una opacidad. Entonces, la cifra de la que se trata en psicoanálisis se diferencia de la cifra como número, que no es opaco. Es decir, el número da la cantidad 25%, punto. Eso es lo que hay. No hay que pensar más, ¿no? Así lo entiendo. Elena. Pues yo no lo entiendo. Yo quiero decir, me resulta complicado. Me resulta complicado. Sí, tenía subrayado ese párrafo también como importante, pero se me escapa. Pero quería volver un poco cuando dice la cifra funda el orden del signo, en la página 52. A ver, está hablando sobre el pensamiento y allí tomemos en serio el término que le clava al significante, incluso que le clava al signo como tal, a saber la cifra. Se me escapa, pero bueno, palabra que tiene todas las razones para llamar nuestra atención dado que estamos haciendo campaña contra la cifra. Eso sí que quería situarlo históricamente, eso sí que, ahí sí que históricamente es la campaña contra Coyer, en lo que están y una de las cosas que hace, que pone en marcha es esa acción lacaniana que
que hace foros y que hace, bueno, que edita el Nubelan, ¿no? Que luego eso ha desaparecido, que decir, eso luego lo dejó caer, Jacques Miller, ¿no? Pero que en el momento yo creo que tuvo muchísima importancia política, creo, pero bueno. Pero, que decir, eso, lo único que pesco ahí es la referencia histórica, me parece, se me escapa El texto de la introducción alemana es de donde parte la frase y allí lo que pasa es que es un texto complejo, efectivamente, pues sí, por cualquier lado es complejo. Pues sí, tendría que cogerlo y estudiarlo despacio, pero... Tú hablas de una... José, hablabas de una cifra diferente. Es la ambigüedad. Cuando Teresa resaltaba la ambigüedad de la cifra, sí. Me parece que da cuenta de eso, ¿no? Es decir, habría una cifra, pero es un término ambiguo porque también se toma como número, ¿no? Está lo que es cifra y está lo que es del orden del número de la cuantificación. Miller él mismo lo pone, no recuerdo la página, pero diferencia la cifra con la cual hacemos revoluciones. No es lo mismo contar que cifrar. No. Eso también está en la introducción alemana, exactamente. Es que esa es la diferencia, eso es lo que diría. Cifrar siempre lleva una opacidad, porque cifrar, no sabes que tienes que descifrar. Y contar no, contar es 1, 2, 3, 4, 5. Dice aquí hay unas cosas sobre los números que a lo mejor Gabriel quiere intervenir, que tiene la mano levantada sobre esto. Hay palabras antes, sí. Vale. Bien. Está, José, lo que tú nombrabas en la página. Pero Elena, eso de que no es lo mismo cifrar que contar, lo puedes un poco... Sí, eso sí. Estar por ahí. Por eso ahí sí. Y entonces, por ahí Lacan lo que hace es meter le mete al signo y al significado y al pensamiento, el psicoanálisis, le mete la cifra, no el contabilizar, sino la cifra. Sí, vale. Que es diferente. Cifra del cifrado, digamos, ¿no? Es cifra del cifrado, exacto. Vale, muchas gracias. A ver, está en la 53. Exacto. Dice, la cifra funda el orden del signo, no es la cifra contra la cual llamamos a la revolución, que quiere decir la de la cuantificación. Al contar. Claro. Creo que es ahí. Pero no, es difícil, efectivamente. Dolores y luego Gabriel. Sí, yo estoy de acuerdo en que la clave es la frase de la página 54. De todas formas, en la pregunta ¿en qué la cifra funda el orden del signo? Está la respuesta está en la página 53, en que el principio del cifrar es la sustitución. O sea, toda y por tanto, lo que añade, o sea, en ese sentido sí que el cifrar es encriptación, porque en una encriptación se sustituye, yo qué sé, una letra por otra letra o un número por una letra. La encriptación digamos, más fácil de desentrañar su misterio es esa de sustituir un número por una letra, que da el ejemplo aquí Miller. Entonces, ahí me parece que claro, que en un sentido el inconsciente ya es una operación de ciframiento, ¿no? Es lo que habla Miller del inconsciente intérprete. Y una interpretación que tiene una parte de desciframiento, porque el inconsciente transferencial es, en cierto modo, una operación de desciframiento, porque sustituye, digamos, de alguna forma una cifra por otra o un significante por otro. Sin embargo, el punto clave es el que está en la página que tú has señalado, en la página 54. Lo que pasa es que esta operación de ciframiento es infinita. Siempre puedo sustituir un significante por otro y o pongo un tope al sentido o, bueno, o esto no tiene fin, ¿no? Pero yo entiendo que sí, que cifra y encriptamiento, bueno, que son lo mismo. Y luego es verdad, la diferencia entre la cifra como ciframiento y la cifra de la cuantificación, yo creo que ahí la diferencia está, ya está buscando la cita porque la he leído en un capítulo de estos de ahora, pero no la encuentro,
donde Miller, criticando la operación cognitivista, dice que el ideal es, para ellos, pensar que las emociones, la depresión, las emociones, se pueden sustituir por la cifra, por una cuantificación donde se dice, pues, en el cerebro a tales emociones le corresponden, no sé, tales movimientos neuronales que a su vez son transformados en una cifra. Es una operación de sustitución porque sustituyo las emociones por cifras que cuantifico, ¿no? Lo que pasa que, claro, no es la sustitución de la que habla el psicoanálisis, de una sustitución de un significante por otro, lleva a su vez a otra sustitución hasta que entendemos que la tarea ya no es descifrar más, ¿no? Porque, claro, la cifra matemática, cuando yo sustituyo las emociones por la cifra matemática, en un sentido también pongo un tope, pero claro, no es el tope que nosotros ponemos, pero en un sentido también pongo, no hay nada que descifrar. Usted tómese este medicamento antidepresivo. Estoy sustituyendo de alguna manera el enigma que tenía la depresión, lo sustituyo por una cifra que es la del medicamento. Te pido síntesis, por favor, Dolores. Bueno, nada, no, que en ese momento, en ese sentido también pongo un tope y que me parecería interesante pensar cuál es la diferencia del tope nuestro, como lo indescifrable porque tocamos lo real, y cuál es la diferencia que pretende, cuál es el tope que pretende poner la cuantificación científica. Gabriel. No, es que me parece que hay un cacareo metafísico que con el entender nos está captando la estructura del sentido, que es fugar. Por tanto, el sentido es un objeto perdido. A ver, por eso la cifra no es negativa, no es ni negativa ni positiva, es ambigua. Precisamente el significante ahí se fuga y no es porque se escapa, quiero decir, no es que se escapa, no es porque se escapa en el sentido lineal, y no alude a Heidegger, sino a Freud, cuando habla de lo que se fuga del sentido, en el sentido de como lo señalaba Dolores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura del sentido es fugarse, por eso el capitonado, que incluso el objeto A tampoco recupera. ¿Me explico? El objeto A tampoco recupera eso que se fuga. O sea que no es solo por eso la clave no es descifrado, digamos descifrado, no cifrado, sino que el sentido es propiedad de la estructura. Advierten esto, o sea, y la estructura tampoco es negativa aquí, sino que no alcanza. Entonces, precisamente para no caer en el engaño del círculo del sentido, están las estrategias del significante, digamos. Incluye el capitonado, los registros, etc. Pero me parece muy importante porque lo trabaja muy bien a esto, bueno, le dedico un seminario, La fuga del sentido, y después lo retrabaja en el lugar y el lazo. Digo esto porque me parece muy importante. Una cosa es la clave de los escritos y otra cosa es la aplicación de este comentario que hace en esta clase Miller. Pero vuelvo a decir, cifra o cifrado acá no es negativo, es ambiguo, o sea que es del orden del uso. Doy otro ejemplo, hay un libro de Borges que se llama La Cifra, precisamente, el año 78, es un libro de poemas muy breve, donde se puede captar esto, porque trabaja con el tiempo y con todas las coordenadas de lo romántico. Borges no es un poeta romántico, pero se puede digamos, ubicar la paradoja del sentido. El sentido no se fija, esa es la paradoja del sentido, digamos. Por eso el círculo, por eso no dejarnos engañar por el sentido del sentido, del sentido, del sentido. ¿Advierten esto? Y ahí digo, me parece muy importante ubicar el orden de lectura que nos propone la introducción a los escritos de este comentario, porque si no vamos a caer en esa misma cuestión, queremos responder con otra cosa, con una cosa, y no salimos del círculo del sentido. ¿Advierten esto?
Isabel. Vale, simplemente para hacer una precisión de términos. Entiendo que el cifrado viene siendo un decirlo de otra manera. Y se me ocurría pensar en la taquigrafía, en el código Morse, por ejemplo, que solo pueden entenderlo determinadas personas, ¿vale? Entonces, más que encriptado, es opaco. En su oposición conseguimos la cuantificación, que no es opaca, sino transparente. Por lo tanto, a partir de ahí, el método científico que surge en el siglo XV con Comte y con Durkheim, con el positivismo clásico y el positivismo lógico, aseguran que todo lo que está del lado derecho del eje cartesiano es lo positivo, que quiere decir positum, que quiere decir puesto allí, puedo verlo. Y lo que está del lado izquierdo es lo negativo, que es lo que no puedo ver, que es el noumeno cartesiano. Es lo que no puedo ver, pero que existe. Por eso no me parece ambiguo, me parece bastante claro, y sobre todo la precisión de Teresa de llamarlo opaco en vez de llamarlo encriptado. Y a Gabriel, estoy de acuerdo con lo de la cifra, está en negativo, porque no es que no existe, sino que no puedo verla, pero es a través del negativo por donde vamos a entrar a conseguir los significados. Bueno, eso es todo. Justamente estaba hablando de lo mismo que acababa de hablar Gabriel e Isabel, pero decir que del texto de Introducción a la edición alemana, al final, justamente ante una pregunta de Lacan, ¿qué es lo que del trabajo del inconsciente no puede escribirse? Es justamente, lo nombra como el significante. Entonces, exactamente, era la misma línea. Teresa. Yo tenía aquí una serie Era un chiste, ¿no? Pero me han surgido dos cosas que voy a contar antes del chiste y si no tengo tiempo para el chiste lo volveré a pedir la palabra. Yo también lo pensé, Elena, eso de que la campaña Kroyev, aquel montó mucho follón con ella y luego lo dejó. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que dices, vale. Y es que yo pienso que no sé, el otro día, hablando con una amiga, le pregunté, digo, ¿tú crees que esto de los cognitivistas se van a agotar en sí mismos? Y me dijo, sí, lo creo. Yo no sé, yo también lo pienso, que se pueden agotar por sí mismos. Lo digo por esa cuestión. Lo que no creo que esté agotado es la cuantificación. Eso sí que está ahí. Entonces la cuantificación, aquí tenía un chistecito, digo, no sé, cualquier día nos vamos a encontrar con esto. Decirle a uno, mira, usted tiene 50% de sadismo, 17% de masoquismo, 18% de voyeurismo y 15% de exhibicionismo. Si usted se encuentra, es un chiste esto, si usted se encuentra con uno que en vez de tener un 50% de sadismo tiene un 90% de sadismo, pues lo tiene mal. Si usted se encuentra con uno que tiene un 30%, pues tengan en cuenta, vea que da un carnet de las pulsiones parciales y usted va ahí y que el otro con las pulsiones parciales se van a aclarar con tremenda claridad. Todo puede llegar. La otra cosa que quería, no sé si tengo tiempo, o vuelvo a pedir la palabra, ¿tengo tiempo? Sí. Sí que he hecho una trampa, porque las pulsiones parciales no dan cuenta de toda la libido freudiana, para nada, y no estamos hablando solamente de ese goce, pero en fin, era un chiste. La otra es que me interroga mucho lo que decís de si en la fuga del sentido se podría encontrar algún tipo de real en el sentido lacaniano. No sé dónde está Gabriel, si nos oye o está almorzando o está... ¿Me oyes, Gabriel? Va un poco dirigida a ti. Es que precisamente lo real del sentido es que se fuga. Por eso dije que era de estructura. Advierten eso. Entonces, por eso es importante porque si no, ahí está el límite de Freud, el sentido de lo reprimido. ¿Te das cuenta? Pero es el sentido de lo reprimido.
es el objeto perdido el sentido. Lo real del lenguaje es que está perdido el sentido. Eso quiero decir. Por eso la idea de signo aquí, igual que cifra, no es negativo, es ambiguo. Es ambiguo, sí, lo he dicho. Precisamente porque lo que no se puede atrapar u objetivar es la enunciación de un sujeto. Y esa es la locura de las líneas del cognitivismo, o del hipotético deductivo, o de la cifra en un sentido lato sin sujeto. Advierten eso. No se puede objetivar nada de todo esto, por eso los porcentajes, por eso, pero más que nada, esto está dentro del campo freudiano, está en nosotros. Por eso digo, aguas con creer, entender, por eso no hay que apresurarse, porque el objeto perdido del lenguaje es el sentido, y eso lo captamos de manera indirecta, el significante nos ayuda, el objeto A nos ayuda, pero tampoco lo logran capturar, el fantasma nos ayuda, pero tampoco lo logra coagular o capturar, ¿me explico? Porque todo eso son cuestiones de goce. Lo que pasa es que no hay que ir tan rápido porque si no hacemos una frase hecha y caemos en esto de lo que criticamos, queremos entender una cosa con otra, hacemos recursos ilustrativos y no captamos que el objeto perdido, ahí está la fuga, en la estructura del sentido. En la estructura del sentido está, advierten esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Manuel. Ya que terminé de cocinar, bueno, hay una cuestión que me hace ruido un poco con lo que dice Gabriel y lo que venían hablando desde Heidegger, precisamente del qué significa pensar. Me parece interesante que en el psicoanálisis siempre se elabora de otra manera, ¿no? Pensar en psicoanálisis no es lo mismo que en filosofía, ni lo mismo que en matemática, ni lo mismo que en una ciencia natural. Igual que escribir, igual que leer. De hecho, hay textos de Miller que dan cuenta de ello. ¿Qué significa leer un síntoma? En Heidegger cita de qué significa pensar, etc. Y si bien es cierto que la ciencia y todos sus recursos, como puede ser la estadística, no pueden capturar algo de lo real, al igual que en el psicoanálisis, hay una forma de aspiración. Eso es una cosa que sí podemos decir que hay en común, una forma de aspiración de poder comprender, de poder no capturar, pero al menos tantear, bordear la cuestión. Digo por lo siguiente, esto es interesante cuando uno lo ve fuera también de la teoría lacaniana. Esta mañana cuando me estoy levantando y me llega un artículo de correo electrónico de una estudiante universitaria que publicó un artículo. Este artículo es sobre el uso de las redes sociales. ¿Okay? Y en Estados Unidos se está considerando eso ya como un trastorno, como una adicción. O sea, ya hay algo de la cuestión cognitivista, inclusive para las siguientes revisiones del DCM. Ella puntualiza algo que me pareció interesante. Dice, para mí es interesante ver que cuando uno tiene un iPhone, el teléfono te dice los fines de semana cuántas son las horas diarias que tú promedias usándolo, ¿no? Todos los que tienen iPhone ven que el domingo por la mañana te da como un reporte. Tu promedio diario del teléfono son 4, 5, 6 horas. Ella puntualiza lo siguiente: yo duermo 7 horas al día y tengo un promedio diario de 8 horas con 44 minutos en el teléfono. Trabajo 6 horas a 8 horas mientras escribo y estudio, y también tengo la necesidad de ir de cuando en cuando a darme unos tragos y todo. Y eso es una pregunta que me pareció interesante. Lo bordea con el tema de la ciencia, le hace preguntas, la angustia. Y ahí dice, ¿cuántas adicciones tengo entonces? El teléfono, el trabajo, ¿no? Y, pero esto no es una psicóloga, no es una analista, es una chica que escribe simplemente artículos relacionados a la salud mental, vamos a decirlo así. Pero es interesante la pregunta que se hace. Y eso también en un punto dice, sí, ciertamente, como dice Gabriel, tiene que ver con el goce, tiene que ver también con la cuestión del otro, de la cuestión social, del super yo. Uno podría elaborar mil cosas, pero es interesante lo que una persona fuera del discurso analítico deja como pregunta. O sea que a un punto, digo como parafraseando acá, la histérica es un tesoro de significantes para dar cuenta del malestar en la cultura. Se hace esa pregunta, ojo, una escritora, no es analista, no es nada que ver, es una chica que está creo que estudia, creo que es mercadeo o algo así. Y dice, ¿cuántas adicciones tengo entonces? Porque si son más horas las que estoy en un teléfono que las que duermo, hace pregunta, ¿no? Y relata cosas interesantes. Dice, mira, yo, cuando intenté por una semana, porque de eso iba el texto, intenté por una semana dejar el teléfono, me compré un Motorola RAS del 2006.
en $20 salió más barato, cosas. En serio, Teresa, te lo juro, decía eso. Y dice, y no podía dejar de angustiarme, dándome cuenta que el Motorola no es el iPhone, y aún así lo desbloqueaba para ver la hora, como si fuese a revisar el Instagram. ¿Mm? Eso es interesante. Y son cosas que de repente no, ojo, no tienen que ver mucho con el tema de psicología, sentido, pero es interesante cómo una persona lo piensa y lo elabora. Que para mí de eso va la diferencia entre pensar y tener certeza. Para mí también es una cuestión que se puede jugar con, inclusive con el cogito cartesiano. Porque mientras antes era pienso, luego existo, hoy pareciese que es posteo, luego existo. Un poco también a modo de chiste. Publico, luego existo. Comparo, luego existo. Hay algo allí con ese tema imaginario. Y me parece que también es digno de pensarlo. Yo más que... Perdón, discúlpame, Teresa. Lo que pasa es que aquí estamos omitiendo un texto de Miller que se llama Teoría de la Lengua, que es desde los 80, del joven Miller. ¿Por qué digo esto? Porque el uso del lenguaje en Lacan es estructural. Es homólogo a la función del yo en Freud, que Freud no tenía porque no había pensado precisamente la articulación lenguaje-sentido. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en Teoría de la Lengua de Miller está todo esto aclarado, pero pareciera que no lo hemos leído. Para que no nos vayamos a ubicar Yo no lo he cuestiones afuera No sé, de esta cuestión. Perdón. lo último no se ha entendido que se ha cortado, Gabriel. No, que precisamente todo esto está en Teoría de la Lengua, todo junto, uno de los primeros textos de los matemas de Miller, joven Miller, años somos en hacer, acudir a otros discursos. Vuelvo a decir, lenguaje y estructura viene a lo que Freud no tenía. Me explico, que era la cuestión del sentido y la articulación significante. Lo ponía en acto, pero no lo tenía elucidado, no lo tenía distinguido para operar. Entonces, vuelvo a decir, estamos leyendo un texto y no hay que dar por sentado que esto está en Teoría de la Lengua. ¿Me explico? Para no acudir a otros discursos u otras disciplinas, porque si no vamos a seguir cayendo en la trampa del sentido. Queremos que entender una cosa con otra cosa. ¿Me explico? El texto que menciona Gabriel está publicado en un librito de reciente aparición que se llama Confines del psicoanálisis o algo así. Está reeditado, José, están los Sí, matemas sí. 1, están los matemas 1, matemas 2, pero vuelvo a decir, ya que estamos ubicando la cuestión milleriana, me parece muy importante esta cuestión, para que vean que en el campo freudiano no hemos leído cuestiones básicas. Entonces, vamos a leerlo y vamos a poder captar estructura del sentido y sobre todo estructura y lenguaje, que no es como lo discrimina el discurso filosófico. Por eso decía que no es con Heidegger lo de las Danaides, sino como indicó Dolores, con Freud, aquello que se va de las manos como el agua. Me explico, pero es estructural, se va de las manos porque no se fija. Advierten esto, por eso me parece importante ubicar este texto fundamental, este escrito fundamental de Miller que se llama Teoría de la Lengua. Fue reeditado, como tú dices, José, pero están los matemas 1. ¿Me explico? El asunto es que damos por sentado lectura en un campo discursivo que no indagamos. Por eso vuelvo a decir, exactamente, Teresa. Cuando Teresa sí, pero este es el 2. La cifra está en el campo. Tengo el 2, el 1 no lo encuentro. Tengo Bueno, el creo 2, que está el en 1 el no lo 1 encuentro. Está ahí en el... Es que no lo encuentro. Matemas 1, página 74. Ahí está Teoría de la Lengua. Pero yo te pediría... Año 86. La lógica. Yo te pediría matemáticas. Es que no encuentro el 1. Tengo las lógicas de la vida amorosa, pero no tengo el 1. Yo te pediría que si tienes alguna frase o alguna cita de ahí, la pudieras decir, o alguien que lo pueda presentar si quiere. Es que no lo tengo, no sé dónde está, el matemas 1. ¿Página cuál? Página 71. A ver. Teoría de la Lengua,
Página 59. Página 59, exactamente. ¿Lo tienes tú ya? ¿Es muy largo? Sí. ¿Cómo? 20 páginas de estas pequeñitas. Bueno, donde trabaja que precisamente la lengua no es una sustancia sustantiva, es otra cosa. Entonces, ahí es donde distingue muy bien esto que decía de lo que Freud ubicaba con el yo, sin la articulación de la función de la estructura, ni del lenguaje, porque Freud lo ponía en acto, pero no lo distinguió en términos de estructura, en términos de la dinámica que nosotros tenemos, porque nosotros operamos con palabras, nuestro operador son palabras. Aquí bien ubica, operamos con significante, no con palabras, ¿advierten? Pero la materialidad del significante es fónica, ¿advierten? Y va más allá del sentido. Entonces, me parece muy importante ubicar digamos, esta apelación a una cuestión que estamos leyendo. Cada discurso, dice Miller, es relativo al universo del cual toma sus objetos. Este universo puede extenderse o disminuir, pero existe desde que el discurso comienza. Es decir, porque si no caemos en metafísica con el tema de Heidegger, porque hablamos como hablamos, pues es otro campo nocional, otro uso discursivo. Entonces, me parece que es un texto, por eso fue reeditado, José, advierte, fue reeditado precisamente damos por sentado cosas que después, incluso tiene el título de Teoría de la Lengua es Rudimentos. Sí. Rudimentos, o sea, es muy importante. Incluso fíjenselo cómo empieza este texto Miller. Dice, quisiera que esta locución del Congreso de Escuela Freudiana fuera romana. O sea, quisiera que esto sea vía romana. Ella lo es, en todo caso, por el lugar en su composición, aquí en estos días, lo será por las honestas, por la cual deseo imbuirla, el Congreso, y esto quiero subrayar. ¿Acaso es otra cosa que uno de los marcos sociales de la memoria? Entonces, me parece muy atinado que podamos ir a estos textos para ubicar el uso de sentido, uso de significante y sobre todo el uso de Saussure que va a hacer Lacan y que va a extender Miller aquí. Incluso llega a decir lo siguiente, al inicio dice, hay otra memoria que no es la memoria social, aquella que los griegos hacían musa con el nombre Nemosina. Acuérdense, Nemosina era la madre de todas las musas, cuya efectuación era significante, porque carece de objetividad, digamos, tiene la estructura de Dios, vamos a poner tiene la estructura de Dios en términos significantes, lo que hoy se usó con Descartes. Dice, y que invita al recuerdo de lo esencial. Entonces, a partir de ahí empieza a ubicar los elementos de la estructura y del lenguaje. Por eso me parece muy importante que no lo subsumamos, porque si no vamos a querer entender con la filosofía cosas de la estructura de nuestras herramientas. Vuelvo a decir, de nuestros rudimentos. Disculpen la apelación, pero me parece muy, muy importante. No está mal que nos detengamos, porque precisamente por eso Miller... ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Que no se oye bien. Sí. Se corta. Pero gracias por traernos este texto, le daremos una vuelta. Elena, ¿habías pedido la palabra? Pero si no te quitas el micro, da igual. No lo había pedido, pero la verdad es que tenía ganas de intervenir, porque hay algo en lo que está diciendo Gabriel que me parece, dan ganas de ponerse a leerlo, desde luego. Pero estaba pensando en precisamente algo es decir, cómo en la orientación lacaniana va todo, digamos, justamente es decir, para reducir al máximo el sentido al final del análisis. Es decir, que justamente al final del análisis podemos conseguir reducirlo al mínimo, 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 que a veces en algunos testimonios de pases se encuentra, no en todos, pero en algunos sí se encuentra esta reducción al mínimo, ¿no? Y bueno, me hacía pensar en eso, es decir, dando por sentado que no hay un sentido último además,
precisamente, y que el sentido, si lo entiendo bien, nos extravía más que otra cosa. Bueno, intentar llegar al máximo de reducción, por ahí. Yo sin llegar, ¿hay palabras pedidas? No, no. No, adelante. Dolores, creo. Yo sin llegar a comprender muy bien, porque el texto no lo he estado buscando en Matemas, no lo encuentro, ya lo buscaré. Lo que dice Gabriel, sí que creo que, o sea, es bueno, yo por lo menos estoy haciendo un esfuerzo todo el rato de llevar las cuestiones estas filosóficas al psicoanálisis. ¿Qué significa pensar en el psicoanálisis? Cómo se ha dialectizado el cogito kantiano de la mano de Freud, Lacan y Miller. El desierto crece en la cuantificación también, yo qué sé, puedo poner un ejemplo de la primera frase que he dicho, de que ojo que le estás tendiendo por el campo freudiano. Tenemos un ejemplo o no, a ver qué os parece, de todo el debate que ha habido con el pase, de que la gente se presentaba una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y de alguna forma eso se cortó, ¿no? O sea, eso era probablemente, no sé si pensarlo como una entrada a la cuantificación en nosotros, sin darnos cuenta. Sé que ha escrito algo en Dice, simular saber, hacer... Zulaya, por favor. Sí, simular saber, hacer simulación del saber, es esta la impostura en la que se sostiene el discurso de la universidad. Jacques Miller, página 63, Teoría de la Langue. Sí, bueno, y en ese mismo texto aparece también la diferencia con Saussure, ¿no? Es decir, lo dice en la 168 no de Matemas, sino en la versión de Confines, que es la que tenía más a mano. Dice, la primera consecuencia que el propio Saussure extrae es que la lengua no es una sustancia. Me parece que ahí está otra vez el punto de lo que Saussure deja por fuera, es decir, que es el giro al que apela Miller, me parece, cuando dice la cifra opaca, es siempre opaca. Pero bueno, creo que había la palabra dolores, ¿no? No te oímos, Dolores. No te oímos, Dolores. Estás con el micro puesto, Dolores. Ya me he quitado. No, es que me gustaría encontrar como una clarificación, ya para concluir, a ver si es posible que la encontremos, entre lo que es la cifra en psicoanálisis y lo que es esa otra cifra contra la que luchamos, que es la cifra. ¿Te puedes acercar al micro? Es que no te escuchamos bien. No, que me gustaría encontrar, a ver, para clarificarnos un poco, para clarificarme yo, una distinción entre lo que es la cifra en psicoanálisis y esa otra cifra contra la que luchamos, que es la cifra de la cuantificación. Entonces, la cifra en psicoanálisis, es decir, el significante es opaco. La cifra de la cuantificación no es que sea opaca, es que en un sentido muy diferente al nuestro, la cifra de la cuantificación no tiene sentido. Un número no tiene sentido. Entonces, sí que me parece importante dos cosas. Una, el sinsentido que nosotros desconfiemos del sentido porque el sentido lleva al sentido y nos enredamos, no quiere decir que en un análisis, como alguien decía, la cifra opaca sea negativa. Jugamos con esa opacidad del significante que no tiene un sentido, tiene una equivocidad social. Y otra cosa, para llegar al punto de sinsentido, es decir, a lo que llamamos el inconsciente real, no nos podemos ahorrar el camino del inconsciente transferencial. Porque si no, a mí me parece que caemos en un peligro. Y es que, en un sentido, la cuantificación, el cognitivismo y demás, digamos,
también son operaciones que van contra el sentido. Porque cuando un paciente está deprimido y no se le invita a hablar de lo que le pasa y a producir sentido, lo que se invita es a reducir lo que le pasa al sinsentido de la cifra entendida como número. Entonces, me parece importante diferenciar que el sinsentido que nosotros, digamos, ponemos en juego en un análisis no tiene nada que ver con el sinsentido de la cuantificación, de la cifra como cuantificación, que nuestro sinsentido, de alguna manera, trabaja también con el inconsciente transferencial, con las ambigüedades del significante que produce otros sentidos, que a su vez llevan otros sentidos, porque si no, si confundimos, digamos, ambas operaciones del sinsentido, nos metemos en un lío. Es importante que a la gente se le pueda invitar a hablar frente al sinsentido de la cuantificación de las terapias cuantificadoras. Y cuando tú invitas a hablar a alguien y le ofreces la palabra en psicoanálisis, le invitas a producir sentido, aunque luego el análisis vaya a la contra. Pero me parece que es importante. Solamente quería decir eso. José, Teresa y Elena. Sí, solamente a propósito del comentario de Dolores, me recuerdo una suerte de chiste de Miller en un texto pequeñito que se llama Efectos terapéuticos rápidos, que en su momento también fue un texto de confrontar al cognitivismo, ¿no? Y allí Miller bromeaba un poco y decía, la sesión ideal sería la sesión cero. Es decir, no tener que ir, ¿no? A un análisis. Sí, creo que esa es la pretensión también del cognitivismo, ¿no? Acabar eso en un 2x3. En la velocidad propia de los tiempos que corren, podemos decir así, tomando la referencia del capítulo. Y el curso que viene, es decir, después de Todo el mundo es loco, es Sutilezas Analíticas, que empieza con un comentario sobre lo que se ha entendido también como esta producción de efectos terapéuticos rápidos y cómo eso se convirtió en un riesgo, ¿no? Entonces, tenerlo también allí como en esa perspectiva, diría, ¿no? Teresa, sí. Sí, yo con respecto o sea, una cosa es preguntarse a qué satisface, qué quiere decir, o que desaparezca. Tenemos tres. ¿Qué quiere decir? Creo que se ha utilizado en psicoanálisis. No tengo muy claro que haya que pasar a hacer un recorrido, o sí, hay que hacer un recorrido como sea, porque la persona va a hablar de lo que se le ocurra, sesión tras sesión, en la misma sesión también, y entonces no tengo muy claro hacia dónde apuntar, porque si se apunta hacia una experiencia, voy a llamar experiencia de sentido, sabemos que eso no tiene fin, sino, o se apunta a ver si lo que está cifrando otra vez, a dónde está apuntando, porque probablemente sea a producir la iteración. Voy a anticiparme a cursos, pero todo lo que elija, o sea, cualquier S2 que vaya a juntarse con un S1, de los que vaya a decir, seguramente está apuntando a producir la iteración. Va a coger uno y no otro. Y eso es algo que un analista creo que lo debe saber en estos momentos, y no actuar solamente para hacer un recorrido, primero sentido y luego el otro como que aparezca ahí como magia, porque el otro también está cuando llega la persona. O sea, que desaparezca, ¿a qué satisface o qué significa? Elena. A ver, una cosa, de lo que decía Dolores, me has hecho pensar, porque has mencionado dos veces la cuestión de la intervención de la medicación como reductora del sentido y llevándolo a la cuantificación. Y yo no tengo para nada esa impresión, yo tengo la impresión de que, pero a ver, es lo que he ido pensando, a lo mejor me equivoco. Quiero decir, pero a lo que se está llevando es, usted es depresivo
usted tiene un código 27.0 y entonces lo que le corresponde es tomar tantos miligramos de un medicamento, pero eso está lleno de sentido, ¿eh? Usted es 27.0, es la pera limonera. Es decir, tú coges los manuales de clasificación diagnóstica de la OMS, o sea, coges la CIE 10, que es la que se usaba, por ejemplo, aquí hoy se usa en Osakidetza, y es páginas de lo que supone ser eso. ¿Me explico? O sea, no es yo estoy triste o yo estoy deprimido. Tiene un sentido, le dan un sentido al yo soy, al ser, impresionante, pero impresionante. A mí es una de las cosas que más me ha impactado en los últimos años de la clínica en Osakidetza, o sea, en la sanidad pública. Mi puesto ha sido de infanto juvenil, o sea, pero adolescentes que venían diciendo yo soy un TDAH y vengo a que usted me medique. Y bueno, yo les invitaba a hablar y no me interesa, algunos sí, pero algunos, no, yo soy esto, yo tengo esto y esto, bueno, y entonces estaba lleno de sentido, pero de un sentido como yo soy trans ahora también, que es muy complicado. Es decir, es algo donde no hay inconsciente, se anula el inconsciente, pero es un sentido, yo no sabría decir si eso es un sentido real, pero no lo podría colocar del lado del sinsentido. Pero bueno, luego es un tema, me parece a pensar. Y luego una cosa que me está evocando lo que estamos hablando, ¿os acordáis de Freud en la interpretación de los sueños cuando dice el número es, tómenlo siempre al pie de la letra? Si un soñante dice había 7, no sé qué, 5, 25, tómelo al pie de la letra. Eso siempre es algo, no sé cómo decirlo ahora, real, bueno, no sé. Había levantado la mano Gabriel, pero la ha bajado. Ahora José, luego Gabriel. José, el micro. Sí, a propósito de lo que señalaba Teresa, ¿no? Y de la pregunta de si hay que pasar por el sentido para la experiencia, digamos, analítica. Yo creo que allí hay un debate abierto, es decir, me parece, pero al menos en el punto de la introducción a la edición alemana que comentamos, la pregunta, el sentido del sentido, como aquello que se capta por el hecho de que hay una fuga y que eso que se fuga tiene que ver con la sexualidad y que no, al menos la sexualidad entendida como fuera de la proporción, me parece que no sé si habría la experiencia de la fuga si no hay ese sentido del sentido, ¿no? Si se agota antes de empezar. Dolores, es que está silenciada, hay palabras. Dolores, es que está silenciada. Hay palabras y luego continúas tú si quieres. Gabriel. No, quería subrayar una cuestión, porque hay cuestiones ineliminables, o que Miller subraya como ineliminables y positivas del acto de habla. Y escuchen lo que dice. Dice, el psicoanálisis y la lógica, el psicoanálisis se funda sobre lo que la otra elimina, sobre lo que la lógica elimina. Dice, el análisis se encuentra su bien en los basureros de la lógica. O también el análisis libera aquello que la lógica domestica. ¿Por qué traigo esto? Porque tiene la misma condición de los significantes con los discursos. Recordemos que en los discursos hay dos lugares que son significantes. No todo es del sentido, pero sin el sentido no hay posibilidad de operar. Y esto me parece muy importante y a veces lo tendemos a olvidar por una cuestión precisamente de que no hay fijación del sentido. Entonces, esto me parece sumamente importante para poder ubicar y en todo caso ponernos de acuerdo en el malentendido de lo que cada uno usa, ¿verdad? Y si a eso le agregamos la transferencia, fíjense que ya está en el algoritmo de la transferencia. En el algoritmo de la transferencia ya están los significantes. Pero no estamos hablando de exacerbar el sinsentido, porque el sinsentido también tiene topes. También, por eso vuelvo a decir, el análisis libera aquello que la lógica domestica. No hacemos lógica. O en todo caso, la lógica que nos propone Miller es una lógica analítica, no es una lógica de los lógicos.
Teresa. Sí, sí, tengo el micrófono abierto. Yo quería hablar sobre los números, lo que pasa es que no lo he encontrado, que en la introducción a la edición alemana tenéis unos párrafos sobre los números en la página 580 sobre el número como real. Eso es un comentario que quería hacer ahí, que yo lo he quitado porque no lo entendía. Entonces, 580 dice, pero por otra parte, los otros escritos, hasta 4, hasta 5, quizá lleguemos hasta 6, como máximo los números que son de lo real, aunque cifrado, los números tienen un sentido, el cual sentido denuncia su función de goce sexual. Es que yo eso no lo he cogido, porque para coger una frase que no tuviera yo, que tuviera que decir aquí como el catecismo, pues no la he cogido. Pero la señalo, que la tenéis ahí por si la queréis investigar. Es con respecto a los números. Con respecto a los números. ¿De alguien decía algo? Y luego con respecto a lo que yo decía de el sentido es que no se puede evitar. Yo he dicho antes que ¿a qué satisface? Incluso estaba hablando, tenía un sentido algo, pero bien, vale, eso tiene sentido, pero ¿a qué o sea, no lo va, no le puedes decir a analizante, ¿usted a qué está satisfaciendo eso? Eso no, es un poco más para la escucha analítica, ¿no? ¿A qué satisface? ¿Qué significa? O que desaparezca. Es un poco la... A mí me agradezco las intervenciones que decís sobre las siglas que ponen, todas llenas de sentido, porque realmente es impresionante cómo llegan. Un cócteles de medicación también, yo no sé, ahí a qué quieren. Yo creo que incluso para ellos la cifra se les vuelve opaca, porque hacen unos mezclas y unos enredos que para qué. Embrolla, o sea, la cifra les embrolla a los de la cuantificación también. Creo que no es diferente. Que el embrolle de la cifra, la ambigüedad de la cifra también a ellos les planta cara. Dolores, el micro. No, me ha interesado mucho lo que decía Elena y ahora retoma también Teresa sobre que la cifra, en el sentido de la cuantificación, tiene un sentido. Me ha interesado mucho. Yo lo decía en el sentido que precisamente Miller toma en... Me parece que el texto es causa y consentimiento, ¿no? No me acuerdo. Creo que es ahí donde retoma la distinción clásica de Dilthey entre las ciencias del espíritu y las ciencias duras. Y dice que para Dilthey las ciencias, la diferencia está en que las ciencias del espíritu, un fenómeno psíquico, lo que le buscan no es una causa, sino un sentido, mientras que las ciencias duras buscan una causa y no un sentido. Por ejemplo, la causa está en su cerebro. Esto es lo que nos dice la neurología respecto de los fenómenos psíquicos. La causa está en su cerebro y la medicación para esa depresión que está en su cerebro, pues son tales medicamentos. En ese sentido, pienso que las ciencias duras que operan con la explicación cuantificadora se oponen al sentido. Y también pienso que la manera en que nosotros, obviamente, como decía creo que era José Gregorio, obviamente en que nosotros hacemos valer la cuestión de lo que está por fuera del sentido o lo real, no es sin pasar de alguna manera, que no es una explicación tipo edípico, de alguna manera no es sin pasar por las ambigüedades y opacidades y equivocidades de sentidos que tiene el significante. Porque si no, como tú decías, creo, pues vamos rápidamente y la sesión ideal es la sesión cero. En ese sentido lo decía. Y pienso, de todas formas me intriga lo que dices, Elena, de que a pesar de todo, el número para aquellos que son, digamos, nominados con un número, cobre un sentido.
es distinto. Yo creo que la cifra no tiene sentido. Otra cosa es que la cifra nomina y efectivamente, pues porque el ser humano, digamos, es un animal que da sentido a las cosas, esa misma cifra sin sentido, él le dé un sentido. Ay, si me han mandado tantos que estoy más grave que fulanito, que le han mandado menos medicación, por ejemplo. Es una forma de dar sentido. Me ha parecido interesante la idea de la cifra con sentido, pero bueno, lo dejo ahí. Gracias. Estela. El micro, Estela, no te escuchamos. A ver, lo que yo quería decirles era lo siguiente. La estructura del lenguaje es siempre binaria. En tanto binaria, remite a la comunicación. Ahora bien, si pensamos en la estructura lenguajera, vayamos a la página 42 de Todo el mundo es loco. ¿Sí? Allí Miller nos dice, el camino que importa no lleva a ningún lugar. ¿Qué es lo que abre? Abre un camino por sí mismo. Bueno, entonces, ¿se trata de la estructura del lenguaje que siempre es interminable y que abre al sentido? ¿O se trata del fuera del sentido, de este sentido opaco del que estamos hablando todo el tiempo en esta reunión en la que estamos? Esto es mi pregunta, ¿sí? Gracias. José. Que no es Sí, solamente señalar que en el texto de la introducción alemana se hace también hincapié en que una cosa es el cifrado y otra cosa es la posibilidad de desciframiento. Que no necesariamente van juntos. Había pedido de la mano Elena, pero ya que la has pedido de digital, Gabriel y luego Elena. No, y recordar, yo agradezco, Estela Maris, esta cuestión del ningún lado, porque Es que tenemos un problema, Gabriel. No hay grado cero de... Sí. Gabriel, es que tenemos un problema con tu conexión y de repente se va la voz y te escuchas muy ralentizado, no se te oye bien. A ver. No. Elena, si quieres, mientras se puede solucionar. Sí, una cuestión con respecto a lo que decía Dolores. Vamos a ver, yo creo que es que decimos así a veces muy rápido, como asimilamos neurología y psiquiatría. La neurología es una cosa que sí va a buscar el funcionamiento, cuál es el disfuncionamiento aquí, que si aquí esta sustancia va o no va, si el espacio interneuronal está, que la sinapsis funciona o no funciona. Eso es una ciencia médica, eso es un tema, sí. La psiquiatría en este momento es otra cosa y está siendo, a mi entender, un horror. Pero lo que quería decir es, de verdad vale la pena que los psicoanalistas de vez en cuando cojamos los manuales de clasificación diagnóstica de la OMS de psiquiatría. Son un compendio de sentido. O sea, no tienen nada de real, no sé si me explico. O sea, de verdad, la psiquiatría se está basando en algo terrible, pero terrible. Tan denunciable o más que lo de la Cuayer. De verdad, creo que, o sea, no es simplemente usted tiene este código, no es tanto numerarle, ¿eh? Es usted es así, tiene esto, le va a pasar, o sea, de verdad vale la pena coger, o sea, si queréis están en internet, los DSMs, pero el último, vamos, los últimos DSMs o las CIEs, la CIE es la de la OMS. Yo me he visto obligada a utilizar la CIE y de verdad es un horror, pero un horror de exceso de sentido, de un sentido, entonces digo por separarlo porque a mí me parece vamos, me parece muy diferente. Muy diferente. Una cosa es el buscar, pues si falta acetilcolina aquí o si falta no sé qué, bueno, bien, y que eso se trate de...
Eso es, vale, buscar un disfuncionamiento al que se le pone un nombre y que luego se le da una dosis de medicación. Ahí sí habría una reducción de sentido en parte, pero no en la psiquiatría actual. La psiquiatría actual, repito, es el colmo del sentido moralizante, además, que la pega limonera. ¿Eh? Bien. Y una cosa que no sé si le he entendido bien a Gabriel o no, yo no sé si, por ejemplo, yo me planteaba que el análisis hay que conducirlo hacia la reducción al mínimo del sentido, no hacia al sinsentido. Creo que, digo, por cómo hablabas de lo de, no sé si te he entendido bien o no. Esa es mi idea, ¿no? Que la cuestión es reducir al mínimo, no quiere decir ir al sinsentido, ¿no? Creo, vamos. Bueno, gracias. A ver, Gabriel, si has podido solucionar. ¿Me escuchan ahí? Mucho mejor. No, bueno, no, precisamente, yo quiero subrayar lo que acaba de decirnos Estela Maris, porque unos párrafos adelante es cuando Miller habla que asistió al seminario de Barthes. ¿Por qué? Porque precisamente no hay grado cero de nada, no hay cero de sentido, como no hay cero de imaginario. Eso sucede a la vez. Y concuerdo, por supuesto que no es ir hacia el sinsentido, es reducción de sentido para que aparezcan los significantes samos y atravesarlos, en todo caso en la perspectiva del final, dure lo que dure. Por eso vuelvo a decir, me parece muy importante que la cifra no es un concepto negativo, es un concepto ambiguo, paradójico, y que se agarra con las escansiones que tenemos para hacer a partir de la operación significante, y luego sobre los significantes samos, en cada sujeto y en cada sesión o sesión por sesión, o en la escucha misma, porque nosotros proponemos una escucha de este tenor, donde haya un sujeto, más allá de lo que dure, como dice Miller. Vuelvo a decir, no se va hacia un lugar, en todo caso, se hace la experiencia del sentido sin sentido a partir del ciframiento y capturar el amo de goce y para hacer con eso incurable otra cosa que padecerlo. Disculpen que sea tan elíptico en esta cuestión, pero precisamente cuando Estela Maris subrayó recién esa cuestión del lugar o la dirección, es a partir de que sí, Miller por suerte asistió a los seminarios de Barthes, incluso hasta se puede operar con lo que se cita también y se citó hoy, que es Deleuze, porque Deleuze trabaja en un libro que se llama Lógica del Sentido, la misma proposición del sentido sin sentido que Lacan toma con los estoicos. Lo que pasa es que Lacan no se queda en la filosofema de eso mismo, lo lleva a su jerga, digamos. Entonces, parece muy importante que no dejemos pasar estos pequeños detalles porque nos dan jalones para ir hacia a los usos de nuestros propios escritos, digamos. Gracias. Nos quedan unos minutos, si hay alguna palabra. Bien, yo creo que hoy ha sido un poco más corto el texto que el otro día. Entonces, vamos a meter 2 clases la próxima vez, si os parece, que ya os he dicho antes. El próximo día va a hablar de la clase número 3. Lici, ¿qué te has puesto ahí? ¿Qué nombre más raro llevas? Era el nombre del dispositivo. Sí. Y Elena. Entonces, estas 2 clases, bueno, son 3 y 4. No sé si que lo abren, ya os lo comunicamos, o cuando entremos, una se dedica un tiempo, la otra a otro, o decimos las dos y luego se abren las preguntas según cómo veamos cómo vayan. ¿Os parece? Y vamos a tener que hacer eso porque si no, no nos va a dar tiempo a revisar. Bueno, de todas maneras tampoco es cuestión de tiempo. Quiero decir que hoy ha venido así y nos ha sobrado. Otro día nos faltó y nos ha sobrado. Bien, ¿alguna sugerencia más, intervención o algo?
quería ponerle cara a la persona que va a presentar el capítulo 3. ¿Está aquí? Lizzy. Ah, hola. Vale. Vale, ahora ya te localizo. Es que lleva, eso le he dicho, que lleva una... Vale, vale. Yo no le puedo cambiar el nombre. Bien, no, sin problema. Ah, sí Vale, que vale. puedo, mira. Sí que puedo, fíjate, que tengo poderío y no lo sabía. Vale, muy bien. Bueno, tened en cuenta que, repito así para que se sepa, ahora estamos haciendo esto, la gente de Argentina están de vacaciones y empezará el curso, la lectura con Lito del Uno Tutto Solo en marzo, lo repito siempre, no sé aún la fecha porque con él aún nos reunimos nosotros, pero están a mínimos. Y es normal, para ellos están en julio, creo. Los que estamos aquí somos todos del continente que no tenemos vacaciones, o hay alguien que está de vacaciones también. No lo sé. Pero que están, eso es así. Entonces, pues bueno, ya acudirán o vendrán. Bueno, toda esta historia es un poco para que sepáis que ellos están pues un poco más retirados, pero llegará un momento que será al revés en agosto. Ellos estarán más presentes y nosotros estaremos más retirados. Muchísimas gracias a todo el mundo y a... No será ya, ¿no? Nos vemos el 1. Recordar entonces, como hemos quedado al principio, que organizaremos un YouTube para poner los vídeos y que podamos, y yo os mandaré el enlace, no os preocupéis por eso. Y muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, hasta ahora. Gracias. Gracias.